Dialogando con el padre Raúl Sánchez. La cultura, estamos en la cultura de la muerte, la cultura hedonista, la cultura del placer, la cultura del descarte. Un mundo donde la sociedad pues desecha lo que no le sirve, lo que ya no le gusta, lo que cree que es un obstáculo, lo que le puede estorbar, entonces lo hacemos de lado, lo arrojamos, lo ignoramos, lo desconocemos, la cultura del descarte. Ejemplos contundentes de esta cultura del descarte es el aborto, los niños que las madres matan en su vientre porque no les sirve, porque parece ser que viene con un defecto, que viene con una anomalía, y eso no le sirve a ella y no le va a hacer mucho bien tampoco al niño, porque va a sufrir y va a ser prácticamente un engendro y un estorbo. Abortemos. Abortamos al niño porque en una noche de tragos, hombre, me pasé de copas, no supe con quién me fui, ni para dónde, ni recuerdo al hombre con quien estuve. Lo único que sé es que al cabo de un mes me di cuenta que estaba embarazada. No conozco al hombre que me hizo ese niño. Las circunstancias en que quedé embarazada también las tengo bastante confusas y obviamente no quiero tener ese hijo porque me está interrumpiendo la carrera universitaria que estoy desarrollando. Pues como me incomoda, como me estorba en este momento de mi vida, pues lo aborto. El descarte. El anciano que está ya prácticamente en su casa, solo, pensionado, tiene 70 años, pero está triste, solo, sus padres no lo visitan, sus nietos mucho menos, no tiene más que un perro que lo entretiene y lo ocupa por un tiempo, pero este hombre anciano vive lamentando su existencia, recordando su pasado, reviviendo sus sueños y tratando de dormirse temprano. Está agotado, cansado, le sugieren que ya fue suficiente para vivir, que ya trabajó, que ya ahorró, que ya tuvo hijos, ahora nietos, y que ya su historia está concluida. Le aplicamos una inyección, lo ponemos a dormir y hasta nunca. Descartamos a los viejitos porque prácticamente son un estorbo para la sociedad, no están produciendo, por el contrario, es más bien generando gastos. Europa es un país viejo, no hay hijos, no hay juventud que pague la salud, las pensiones de estos ancianos, entonces es una forma de liquidar, de descartar, de deshacernos de lo que estorba. Bien, la eutanasia. El aborto, por estos dos nomás dentro de la cultura del descarte. Pero la cultura de la muerte, del descarte, del hedonismo, etcétera, etcétera, no se reduce simplemente a tocar aspectos personales, ¿no? Cultura de la muerte, darle muerte a las personas, la cultura del descarte, como los ejemplos propuestos, ¿no? La cultura hedonista, darle desafuero a los placeres corporales, físicos, no sensuales. Bien, no solamente eso, sino que la cultura implica también toda una realidad del lenguaje. Entonces, hoy dentro de la cultura existe una cultura bastante dada a lo grotesco, ¿no? A la violencia, a los desafueros. Bueno, y el lenguaje entra allí.
El lenguaje, cómo se ha venido metiendo y calando dentro de determinados contextos y hace allí su nido y ahí se empieza a desarrollar, a gestar y después no hay nadie que pare esas situaciones del lenguaje. Por ejemplo, años atrás, estoy diciendo más o menos unos 70 años atrás, unos 60 años atrás solamente, no hace mucho, los hombres eran los que decían palabrotas, palabras procaces, groseras, fuera de tono, especialmente cuando empezaban a tomar trago, a verse unas copas, estar entre amigos, entre varones, y suelta una vulgaridad y suelta un chiste procaz y lo que llaman los chistes verdes o los chistes X o lo que sea, y juá, y qué divertido, qué interesante entre varones. Algo espantoso y feo desde todo punto de vista para el católico, para el cristiano. Pues llegó a calar ese lenguaje procaz, vulgar, grosero, a los labios de las mujeres. El lenguaje procaz, el lenguaje grosero. Y a la par del hombre, escuchar groserías, vulgaridades, qué divertido. Solamente nos estamos divirtiendo. Eso no tiene nada de malo. No seas conservador, no seas estúpido. Pero ¿por qué? Si simplemente nos estamos divirtiendo. Y hoy las mujeres, igual que el varón, su lenguaje es grueso, pesado, duro, grotesco, procaz, vulgar, bajo, y se ríen y se ufanan. ¿Qué hay de malo en eso? La cultura, el lenguaje. Y la cultura del lenguaje, a otro lenguaje, esa cultura del lenguaje, el lenguaje inclusivo, dentro de la cultura. Entonces, ya buenas tardes señoras, buenas tardes señores, buenas tardes ancianos, buenas tardes ancianas, buenas tardes niños, buenas tardes niñas, buenas tardes los que no son niñas, buenas tardes los que no son niños, buenas tardes los que son hombres, buenas tardes los que no son hombres, buenas tardes los que son mujeres, buenas tardes las que no son mujeres, buenas tardes las que no son mujeres ni hombres, para que nadie se sienta excluido, porque ¿cómo vamos a excluir? ¿Cómo vamos a excluir, no, a la gente? ¿Cómo? Pues ¿cómo? Todos caben, porque no podemos hacer discriminación de nadie. ¿No? En eso estamos. Bien. Pues resulta que en la iglesia también que la iglesia hace parte de una cultura religiosa, una cultura de fe. La cultura cristiana. La tradición cristiana. Se metió el lenguaje. La cultura del descarte. Se ha descartado también la palabra pecado y conversión. Descartemos esas palabras de pecado y conversión. Las descartamos en nuestro discurso, en nuestras homilías, en nuestras predicaciones que lanzamos en nuestras misas, en nuestras catequesis, en aquellos lugares donde nos invitan a hablar de Dios. Obviamente porque somos sacerdotes. No nos invitan a que hablemos de química, ni que hablemos de literatura, sino que hablemos de Dios. Pues vamos a hablar de Dios, pero descartando unas palabras que no vayan a incomodar a nadie. Porque estamos en la cultura del encuentro. Y hablar de conversión y de pecado no nos van a hacernos encontrar mucho. Y lo que usted, para que se asombre, para que no vaya a decir, pero ¿cómo así? Pero no me dijeron, no puede ser. Va a llegar el momento, porque ya se está viendo, que no le van a hablar de Jesús. No le van a hablar de Jesús. Empiezan a descartar la palabra pecado. Ponga atención, hermano, a lo que le predican.
Ponga cuidado a las alocuciones de las personas importantes, los eclesiásticos importantes dentro de la iglesia. Les digo esto porque son las personas que deberían hablar de pecado, de conversión y de Jesús, porque son nuestros pastores, son los apóstoles de la Iglesia Católica, son nuestros líderes, nuestros paradigmas de fe. Y entonces por eso, porque yo le digo, pongan atención al curita de su pueblo, pues, ay hombre. No, pongan atención a aquellos jerarcas, por Dios. Estos hombres inteligentísimos, llenos de sabiduría y estudio, para que vea que ya no le hablan ni de pecado, ni de conversión, ni de Jesús. La cultura del descarte del lenguaje. Cierto lenguaje, ciertas palabras imposibles tocarlas. Y no es mentira. En Canadá, en España y en otros países, cuando usted ha escuchado esa palabra, ¿quiénes van a entrar en el reino de los cielos? Usted puede decir que no van a entrar ni los borrachos, ni los hechiceros, ni las prostitutas, pero hay, si dice que no van a entrar aquellos que usted ya sabe quiénes son. Porque ya se nos metieron. Y así se nos van a ir metiendo poco a poco. El descarte, la cultura del descarte. Vamos a descartar determinadas palabras dentro de nuestra predicación cristiana y de fe. Y estas palabritas no se van a tocar, ni pecado, ni conversión, ni Jesús. Hable de Dios. Hable de aceptación. Y vamos a estar todos muy contentos. Descartan la palabra del Señor, que habla de pecado, que habla de conversión, y que su nombre está dado sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble ante el nombre de Cristo Jesús. Ponga atención, hermano. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.